Bienvenidos a Letras Creativas. En esta ocasión voy a hablar de Short Tales, el material que fue diseñado por Steve Kelly. Él es parlamentario y además es un profesional del diseño. Y tuve la oportunidad de que aceptara ilustrar ese libro. Es un libro de 100 páginas y todos son cuentos cortos inspirados en la idea del espacio, algunos de ellos, y en esa necesidad de poder orientarnos para observar la naturaleza de una forma especial. Y en el trabajo de Steve Kelly se ve eso, se ve el interés en mirar de una forma especial a la naturaleza. Por tanto, hoy quiero iniciar contándoles uno de los relatos que se llama La más sabia y refiere a la luna. Un abuelo con su nieto se dirigen hacia la playa y observan el reflejo de la luna en el mar. Y el abuelo le empieza a comentar al niño por qué considera sabia la luna, aparte de ser el satélite natural que nos permite estar a todos nosotros vivos en la Tierra. Pero el niño le dice, abuelo, tranquilo, en ese lugar yo voy a trabajar. Cuando yo crezca, desde ahora ya me estoy preparando porque ese va a ser mi lugar de trabajo. Sí, es una idea muy asgardiana, ¿no creen? Colocar en la mente de un niño la idea de que su trabajo no es para la Tierra, sino para la órbita, el satélite natural o otros planetas. Esa preparación mental yo considero que es el paso evolutivo de la humanidad. De alguna forma las estrellas nos llaman y muchos de los relatos involucran esa idea. Y bueno, voy a compartir pantalla porque hice una presentación para hablar precisamente de este material. Y aquí lo tenemos, Short Tales, escrito por mí y con la colaboración y el diseño de Steve Kelly. La portada del libro utiliza globos aerostáticos y reflejan la libertad. Eso fue lo que me dijo Steve Kelly. Voy a utilizar globos porque cada uno de tus cuentos me refleja mucha libertad. ¿Qué es para mí este trabajo? En él encuentro flashes intuitivos, eventos, caminos, algo que también es ficticio, escenarios excéntricos algunos, como el de la doctora que hizo su carta astral al universo para encontrar en la ubicación donde probablemente haya vida inteligente. Un acto de fe y un acto de libertad en cada uno de los personajes. Voces que buscan con esperanza un atisbo en el cual el universo nos esté diciendo algo. Y bueno, a mí me interesaba mucho saber cómo Steve ha inspirado su obra. Y él lo explica de esta manera. Siendo un habitante de Devon, está muy cerca del mar y para él ese paisaje calmo generalmente es muy hermoso. Y le da la oportunidad de viviendo entre la tierra y el mar, desarrollado un trabajo que tiene esa relación. Él en su esencia se considera un hombre de mar y tierra, donde hay piedras rodantes y Dartmoor National Park, un lugar muy especial, que obviamente ha sido fotografiado por esa lente que busca el detalle. Sus parques locales, los ríos y los lugares que reafirman la naturaleza. Él puede observar esa conjunción que le permite, siendo un habitante de la tierra y el mar, pensar en todo esto. ¿Qué es lo esencial
la esencial fuente de inspiración para Steve. Ya no lo comentó en el momento en que nos señala dónde vive, pero en su trabajo personal, él se ha inspirado en la belleza de la naturaleza y en capturar momentos que frecuentemente son pequeños, son instantes iluminados por la luz que le dan diferentes ángulos para captarlos, atesorarlos en ese material que él ha denominado arte. Su archivo se llama así. Y lo más inspirador es el medio ambiente alrededor de los cambios de estaciones. Dan una visión que alegra y permite ser compartida a través de su lente. ¿A quién he dedicado este trabajo? Bueno, el trabajo lo he dedicado a, ya les comentaba yo, a mis compañeros parlamentarios, con estas historias que nos brindan la oportunidad de acercarnos a la maravilla de el futuro que anhelamos todos nosotros, la vida futura que estamos construyendo en el ahora y poder soñar con proyectos donde el espacio continúa siendo un camino que paso a paso estamos construyendo y queremos convertir en realidad. Preguntas esenciales. ¿Cuáles vendrían siendo esas preguntas esenciales? A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dice la historia? Cada una de las historias tiene algo que inspirar, algo que meditar, algo que a los asgardianos o a cualquier otro ser humano que no contemple ser residente de Asgardia, ponerle a pensar sobre una serie de situaciones que todos los seres humanos vivimos. El sentimiento de motivación en cada una de esas historias, bueno, sí, mi idea central es motivarlos a observar ese mundo que imaginamos. Por ejemplo, si tú planeas un viaje a alguna parte del mundo, observas una agenda, observas los lugares turísticos que vas a tener enfrente, organizas y planificas qué lugar vas a visitar primero, si vas a requerir de un intérprete o no, en fin, pero planear un viaje a la órbita o planear como ciudadano de la Tierra un viaje a el satélite natural es completamente diferente, ¿sí? Y considerar el arte como un generador de conciencia, desde luego que lo considero un generador de conciencia, porque en el arte podemos incentivar los sentidos, motivar lo más sensible de nosotros y a partir de ahí meditar en lo que se puede lograr. Y les dejo el link donde pueden ir a observar el libro. Está en papel y también en ebook. Y yo pienso que es muy interesante que puedan adquirirlo. Por una parte, porque van a poder observar el trabajo de Steve y también porque pues yo creo que se ha logrado una mancuerna de trabajo entre su diseño y mis cuentos que a mí en lo particular me ha fascinado. Hay un cuento en especial para cerrar este programa que les quiero relatar de cuáles son los juguetes de los niños cuando estos niños no habitan la Tierra. ¿Se imaginan? Cada niño requiere jugar porque a partir del juego recrea un ambiente y logra relacionarse con los demás. Los juguetes de los niños en la Tierra, si nos vamos a una muñeca, por lo general los puedes adquirir en una tienda. ¿Y qué hacen las niñas? Probablemente busquen una muñeca que se identifique con sus características físicas eh, para reafirmar su identidad.
Actualmente ya se hacen muñecas con vestuarios multiétnicos y con pieles igualmente multiétnicas para crear esa noción de globalidad de los niños, de integración y no discriminación. Pero en un planeta como Marte, donde solo tienes terracota a la mano para formar un juguete, o los pequeños tornillos sueltos que quedaron en la nave que llevó a tus padres hasta allá. ¿Cómo sería? ¿Cómo recrearías la imaginación de los niños a partir de eso? Es algo que nos puede sorprender, una forma diferente de ver el mundo y el juego. Bueno, ya les he comentado algunos de los relatos y espero que tengan la oportunidad de darse una vuelta por Short Tales y admirar el trabajo de Steve Kelly, a quien desde aquí le mando un respetuoso saludo y mi admiración, porque es un profesional del diseño que nos ha inspirado con las portadas de la revista Room. Cada uno como asgardiano, al momento de tener la revista, lo primero que ves es la portada. Y la portada te da una idea del contenido y recrea y motiva tu motivación por acercarte más al espacio. Y eso es lo que logra él con su trabajo como diseñador. Esto es Letras Creativas. Soy Ariadne Gallardo Figueroa y les agradezco su compañía. Nos vemos en la próxima.